Seja bem-vindo a mais. Sea bienvenido a un tutorial más del alimento diario. Estamos en el libro número 6 de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto y estamos en la semana 3 de este libro. El tema de esta semana es: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así, el título del libro es Embajadores de Cristo, el libro 6. Y la semana es Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 10. Nosotros encontramos este tema. Al comienzo de la semana, ya en el día lunes, el autor busca colocarnos, dejarnos a nosotros algo aclarado con relación a todo lo que está sucediendo hoy con esta pandemia y asolando a toda la tierra. Entonces él aprovechó para situarnos en este momento que estamos viviendo. Y ahí nosotros vemos en Lucas capítulo 21, versículos 9 al 11. Yo voy a leer para ustedes. Lucas 21, 9 al 11. Y cuando oigas de guerra y de sediciones, no os alarméis. Este tema de guerras y sediciones es algo antiguo ya. Entonces no esté muy preocupado con esto, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Esto también nosotros ya hemos visto. Y habrá grandes terremotos. Nosotros estamos viendo creciendo el aumento de estas catástrofes naturales, terremotos, lluvias, vientos muy fuertes y causando serios problemas. Y continuando dice, y diferentes lugares habrá hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces aquí nosotros vemos que lo que nosotros hemos presenciado hoy es el cumplimiento de las profecías. Y aún van a suceder otras cosas. Entonces nosotros estamos viendo la cuestión de la epidemia que se tornó una pandemia porque alcanzó toda la tierra. Entonces la epidemia, cuando alcanza toda la tierra, ella es considerada una pandemia. Pero cosas espantosas. El espacio va a entrar en convulsión y habrá terror, grandes señales del cielo. Podemos estar preparados para esto. El hecho es que estos eventos que indican que estamos al final de los tiempos, ellos se van intensificando cada vez más. Y Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Señor Jesús, nosotros vemos cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Entonces esta palabra mortandad aquí también tiene relación con las pestes, con las epidemias. Y aquí nosotros vemos la muerte y enseguida recogiendo a los muertos, nosotros vemos al infierno o al Hades. Él viene recogiendo a los muertos. Entonces, para decir que lo que estamos viviendo hoy son cosas que hacen parte del cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces nosotros tuvimos allí en 1918 aquella gripe española que mató 33 millones de personas en todo el mundo. Ahora, la previsión es que este COVID-19 alcance o lleve a la muerte en alrededor de 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque el sistema de salud entra en colapso, no tiene cómo atender a todas las personas. El virus en sí no es letal, pero la falta de cuidado la lleva, de un cuidado adecuado lleva a la muerte. Por eso queremos que usted tome todo el cuidado, obedezca las orientaciones de aislamiento social, de distanciamiento y las orientaciones de higiene en manos, usen máscaras y así en adelante. Vamos a cuidarnos bien nuestra salud para que podamos proseguir. Necesitamos nosotros que servimos a Dios, necesitamos continuar. Hay mucho para hacer, hay mucha tierra para alcanzar. Necesitamos predicar el Evangelio y llevar esa palabra a las personas. ¿De dónde nosotros, Juan, cuando mencionó esto en Apocalipsis, de dónde él sacó esta palabra? Nosotros entonces queremos que anote por favor Jeremías 24:10, 29:17, Ezequiel 5:12, 17 también, versículo 17 también, y Ezequiel 14:21. Entonces vamos a mirar un poco en Jeremías 24:10. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Usted ve aquí las palabras pestilencias. Son esta epidemia, esta situación que lleva a muchas personas a la muerte. Y también en Ezequiel, después, enseguida, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 14:21. Nosotros tenemos: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, cuanto más yo enviare contra, comienza así el versículo, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios, espada, hambres, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Entonces nosotros tenemos aquí el origen, de dónde vino esta palabra, y delante de esta situación, el autor en esta semana expone a nosotros un conjunto de sentimientos de él en relación a todo lo que está sucediendo. Primero, ¿qué es el hombre? Este es un sentimiento que brota en el interior de cada uno de nosotros. Delante de esta situación de inseguridad, ¿qué es el hombre? Ahí nosotros percibimos que el hombre es débil, es mortal, es vulnerable. Nadie
Todos, todos tenemos esta percepción. Yo no soy nada. Y en Génesis capítulo 4, versículo 26, el hombre vivía en una situación también de seguridad, porque creó una cultura para vivir sin Dios. Pero cuando Enós, el hijo de Set, los hombres fueron despertados, y este nombre Enós significa débil y mortal, o frágil y mortal. Y la Biblia dice que a partir de allí los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Por eso, yo y usted necesitamos reconocer nuestra condición de debilidad y invocar más el nombre del Señor. El sentimiento número 2 es que nosotros somos peregrinos en la tierra. Quien piensa que aquí es el lugar que Dios nos dio y tal, y no hay fin. El Señor reservó un lugar para nosotros que creemos, muy especial. Y en esta tierra aquí, en este lugar que yo y usted estamos viviendo, nosotros somos peregrinos, estamos aquí de pasada. No pertenecemos a este lugar. Por tanto, no vale la pena crear raíces aquí, profundizar las raíces aquí en el mundo. En cualquier momento, usted y yo podemos partir. Número 3. Nosotros moramos en un tabernáculo. Este cuerpo aquí es una tienda, es prestada solamente en cuanto estamos viviendo, utilizamos en cuanto estamos viviendo. Esta es una morada temporaria, que no es nuestra morada permanente. Nuestra morada permanente está en el Padre. Entonces nosotros necesitamos ver que esta es nuestra morada. Dios quiere insertarnos en el mismo. Entonces, por medio de Cristo, nosotros hemos oído la palabra. La iglesia está siendo insertada en el Padre. Número 4. Las cosas de la tierra son temporales, son pasajeras, son efímeras. Y nosotros, hoy, ¿qué debemos hoy? En vez de usted apegarse a las cosas de la tierra, nosotros tenemos que apegarnos a cosas que realmente tienen sentido. Cuidar de la familia en la iglesia, cuidar de los hermanos, de las personas próximas a nosotros. Y las otras cosas nosotros percibimos que el hombre consigue vivir sin ellas. Este virus probó a nosotros que nos distanciamos y hay ciertas cosas dejaron de ser hechas y nosotros continuamos aquí. O sea, aquello que usted creía que aquello usted no podía vivir sin ellos, sí, usted puede vivir. Entonces vamos a valorar este tiempo, este pasaje nuestro aquí, tan en este ambiente de cosas temporales, aprovechar bien a cuidar de personas. Y el sentimiento número 5 es que nosotros estamos pasando por el fuego para ser purificados. Entonces, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, allí habla de la prueba de nuestra fe. Entonces nosotros necesitamos que nuestra fe sea probada y aprobada. Por eso es importante pasar por el fuego. Y en el capítulo 4, aún de 1 Pedro 4:12, dice que no nos sorprendamos del fuego que nos surge entre nosotros o en medio nuestro, destinados a probarnos. Por eso, como si algo extraordinario estuviese sucediendo. Entonces todo lo que está sucediendo en verdad, hermanos y amigos, es un prenuncio, un preámbulo de que estamos muy cerca del fin. Estas calamidades naturales, ellas van a intensificarse cada vez más, las profecías van a cumplirse. Entonces nosotros tenemos que permanecer sobrios delante de toda esta situación. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud entonces? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Teniendo esta claridad
Ahí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y allí aún dice el texto que nosotros debemos ser vigilantes. Y nosotros debemos cuidar uno de los otros. Porque el diablo, el león, él vive merodeando a las personas, buscando a aquellas personas que él pueda devorar. Entonces, él está queriendo devorar personas. ¿Y cuál es nuestra actitud? Primero, humillarnos delante del Señor, no creer que nosotros somos algo. Y también cuidar mejor uno de los otros. Vamos a dejar que el Señor en esta situación nos perfeccione. Vamos a someternos a Él y continuar cuidando de la familia, cuidando de las personas. Bueno, esto entrando en el encargo de 2 de Corintios. El autor en esta semana busca ayudarnos a entender el contexto histórico para que nosotros podamos disfrutar mejor de esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, y en el capítulo 13, versículo 1, Pablo menciona su tercer visita a los Corintios, a los hermanos de la iglesia en Corinto. Entonces nosotros sabemos que hubo un primer viaje a Corintio, fue cuando él predicó el Evangelio y también estableció la iglesia. Y entonces esta fue la primera visita de él a la ciudad de Corinto. Y aquí menciona una tercera visita. ¿Dónde está la segunda? Nosotros entendemos que esta segunda visita que Pablo hizo a Corinto, a los hermanos de la iglesia allí, en Corinto, fue cuando él estaba en Éfeso, porque él quedó en Éfeso durante 3 años, hablando con la iglesia, hablando con los hermanos, orientando, ayudando. Y nosotros entendemos que en este periodo que él quedó allí, él fue a Corinto. Él estaba en Éfeso y hizo un viaje rápido a Corinto. Y cuando él llegó allá, él percibió una situación muy extraña, inadecuada. Y de ahí entonces fue que él escribió entonces la primera carta de él. Fue a partir de Éfeso que él escribió su primera carta. Y en esta primera carta él apuntó 11 problemas, 11 situaciones negativas estaban sucediendo en medio de los hermanos. Fue una advertencia, una ayuda. Él fue bastante contundente en esta carta, pero al mismo tiempo él también presentó a Cristo en 20 aspectos. O sea, por más que la iglesia tenga problemas, nosotros tenemos la solución en Cristo. Entonces Pablo, él no paró en los problemas, sino que él buscó presentar en esta misma carta, en la primera carta, él presentó a Cristo, a los hermanos allí. Y hoy nosotros podemos disfrutar cuando leemos 1 Corintios 20 aspectos de Cristo. ¿Y cuál era la situación? Para que nosotros entendamos 2 Corintios, es que en que Pablo se encontraba. Allí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 13, vamos a mirar 2 Corintios 10:13. Dice así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para que llegar también hasta vosotros. Aquí dice, respetamos el límite de esfera de acción. Aquí la mejor traducción es de acuerdo con la regla que Dios nos ha dado por medida. Entonces Dios tiene una regla
la regla de Dios, entonces Él dio a nosotros límites en la obra. Entonces Pablo, él obedecía esta restricción de Dios. Él andaba de acuerdo con la restricción que Dios estableció para él. Pero, ¿qué sucedió en Corinto? Fue exactamente la interferencia de personas que no supieron respetar esta restricción de Dios. Entonces los judaizantes, ellos terminaron interfiriendo en la obra, en la porción que Dios destinó a Pablo, en la región que él cuidaba, en las ciudades que él cuidaba. Entonces ellos entraban por otras cosas, causando confusión en medio de los hermanos. Entonces Pablo vino a mostrarnos a nosotros que él andaba dentro de esta regla que Dios demarcó, de estos límites. El énfasis aquí no es tanto esfera de acción y sí más la restricción de Dios. Entonces es importante como tema de 2 de Corintios que nosotros estamos viendo, los ministros del nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto, él debe andar de acuerdo con la restricción de Dios. Él no es una persona suelta para hacer lo que quiera. Él obedece a aquello que Dios delimitó. Entonces nosotros tenemos hermanos que vinieron, que nos ayudaron mucho y nosotros estamos sobre sus hombros. Y ellos anduvieron de acuerdo con este límite. Watchmani, por ejemplo, anduvo de acuerdo con este límite, con esta regla de Dios, con esta restricción. El hermano Don, que nosotros vivimos con él, convivimos con él, Don Yulan, convivimos con él aquí, en medio nuestro. Y el Señor encargó una obra extraordinaria. Él no avanzaba lo que Dios determinó para él. Las personas decían, hermano, ¿por qué no va a hacer la obra en aquel lugar? Y él decía, no, nosotros vamos donde Dios nos oriente, para allá que vamos. Nosotros andamos de acuerdo con la restricción de Dios. Y aquí, nuestro querido hermano Esdras Ma, que ministró esta palabra para nosotros, él nos ayudó en la época de Pablo. Nosotros vimos que Dios estableció límites para los 12 primeros apóstoles. Entonces ellos comenzaron la obra en Jerusalén. Solo que Dios quería que ellos alcanzasen otros lugares, pero ellos no fueron. Sucedió que ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios levantó a Pablo. Entonces ellos terminaron quedándose con los judíos, con la circuncisión que vivían en Jerusalén. Y Pablo entonces Dios levantó para que cuide de otros lugares. Entonces Pablo recibió de Dios Galacia, Asia, Macedonia, Acaya y todo esto que nosotros vimos en detalle en esta semana. Y nosotros debemos, la ayuda que recibimos esta semana es que nosotros debemos vivir bajo la restricción de Dios. Entonces él apuntó aquí varios ítems que vale la pena que nosotros pasemos para ustedes, para que ustedes puedan rumiar con calma al transmitir la palabra a los hermanos en su ciudad, en su región. Número 1. Nosotros necesitamos ser restringidos en nuestro hablar. Estos son ítems que nosotros necesitamos disfrutar de la restricción de Dios. Número 1, restringidos en nuestro hablar. Entonces, a veces usted está realizando una obra y presenta una relación, y a veces este relato es para que usted reciba algún elogio, alguna exaltación de alguien. Y a veces hasta usted causa problemas a otras personas. Entonces, en detrimento de otras personas, usted quiere destacarse. Entonces, restringidos en nuestro hablar. Número 2, ser restringidos en la simplicidad y obediencia. Esta es una lección maravillosa. Necesitamos de la simplicidad y de la obediencia. Nosotros sabemos que la obra de Dios, cuando nosotros recibimos la palabra profética con simplicidad y obedecemos, el Señor nos bendice. Entonces, ¿quién hace en verdad la obra? Es la propia palabra. Entonces, que el Señor nos preserve dentro de esta restricción, que es la simplicidad y la obediencia. Número 3, nosotros necesitamos ser restringidos a la expansión.
en la expansión, en el avance de la obra, pero restringidos en la expansión quiere decir, si la puerta está abierta para hacer la obra, ¿no puedo ir? No, nosotros tenemos que ver al apóstol Pablo. Él nos mostró a nosotros que él probó también en sus experiencias que a veces las puertas estaban abiertas exteriormente, pero dentro de él tenía algo restringiéndole, impidiendo que él avanzase en aquella dirección. Entonces necesitamos ser personas sensibles a Dios. Allí adentro, aquí, nosotros obedecemos esta restricción que respecto a la expansión. No es que Dios no quiera alcanzar aquellos lugares, pero quién sabe, Él quiere alcanzar otros lugares antes de aquello. Entonces nos da responsabilidades mayores. Entonces, si Pablo no hubiese obedecido esta restricción, tal vez él no hubiese alcanzado a Europa con la predicación del Evangelio. Entonces, es muy importante esta cuestión de la expansión. Y hoy nosotros andamos en esta restricción, en obediencia a la visión que Dios nos dio. Nos dio una palabra de sabiduría, palabra de revelación, y esta palabra no puede quedar solo para nosotros. Esta palabra es para todos los hijos de Dios. Y solo que nosotros necesitamos obedecer esta restricción que el Señor estableció para que Él nos bendiga en nuestro ministerio, en llevar esta palabra a otras personas. También ser restringido en la obra, en la ejecución de la obra, en la operación de la obra. Necesitamos ser restringidos. ¿Qué significa esto? Aprender a coordinarnos con otros, cooperadores o otros hermanos para el avance de la obra. Y usted consigue tener esto cuando usted tiene visión del cuerpo de Cristo. Si usted no tiene la visión del cuerpo de Cristo, usted no va a coordinarse con las personas. Usted va a mirar para un lado, cuando su nariz apunte para esa dirección, usted avanza para esa dirección. Entonces necesitamos ver esta cuestión de coordinación con otros hermanos y con relación a la iglesia. Necesitamos la restricción en los servicios de la iglesia, respetar la función de cada miembro. Entonces allí nosotros tenemos varias funciones en la iglesia. Cada miembro tiene su función: profecía, ministerio, enseñanza, líderes y ejercicio de misericordia. Cada miembro tiene su función. Nosotros necesitamos respetar la función de cada miembro del cuerpo de Cristo, respetar a cada hermano. Esto es una especie de restricción que Dios nos da. Usted puede hacer muchas cosas más allá de lo que usted le fue encargado. Usted puede hacer, pero si usted se restringe en su función y los otros hermanos ejercer su función de ellos, la iglesia va a avanzar a paso agigantados. ¿Por qué es importante esta cuestión de la restricción de Dios para nuestra vida? Porque Dios está preocupado con lo siguiente: este cuerpo está formado de células, el cuerpo humano está formado de células saludables, pero si hay un cáncer, ahí las células cancerígenas, ellas van a multiplicarse de manera desordenada y ellas van a terminar matando, destruyendo los tejidos del cuerpo. Del punto de vista espiritual es el mismo principio. Si usted no tiene las restricciones de Dios bajo ellas, usted puede tornarse infelizmente como si fuese un cáncer en el cuerpo de Cristo, causar daños y causar destrucción en la iglesia. Entonces, esta fue una advertencia que el Señor nos dio a nosotros en la palabra de esta semana. Y el hermano aprovechó para dar una palabra a los jóvenes. Cuando habla de restricción, nosotros pensamos enseguida en los jóvenes, que el Señor está usando mucho hoy. Los hermanos, las hermanas, los jóvenes han sido muy útiles al Señor en estos últimos días en la iglesia, gracias al Señor. Y ellos son muy inteligentes, ellos traen conceptos nuevos, ellos tienen ideas nuevas.
solo que necesita tener cuidado, que aún el joven necesita actuar dentro de la restricción de Dios. A veces los jóvenes están desanimados, hay un hermano más mayor que no consigue acompañarlos. Los recursos tecnológicos están a nuestra disposición, pero los hermanos más experientes no consiguen andar en el mismo ritmo de los jóvenes. A veces se desaniman y paran. No, esta restricción es importante. Ayude a los hermanos. Vamos a andar juntos, uno con los otros, que el Señor va a hacer que usted crezca, va a hacer que usted madure, usted va a ser cada vez más útil a Él. No se desanime, ¿está bien? Tenga paciencia, procure, busque ser restringido también por el Señor en sus acciones, por más elocuencia, por más inteligencia, por más que usted sea una persona capaz. Busque andar en comunión y en coordinación con los demás hermanos en la iglesia. Bueno, el tema de la semana es: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Usted se goza en las debilidades, Pablo? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Miren, todo lo que nosotros vimos antes también revelan un poco de nuestra condición. Pablo allí en Corintio, él percibió, viendo la situación de los hermanos allí, él percibió la condición de debilidad de él. Por eso que él menciona tantas debilidades, o la condición de débil, de debilidades, en sus 2 cartas a los Corintios. Varias veces él habla de esto. ¿Por qué es importante? No es que nosotros somos débiles porque queremos ser débiles y tenemos debilidades porque nosotros queremos tener debilidades. No, es importante que nosotros reconozcamos nuestra condición de debilidad y reconocer que tenemos debilidades. ¿Para qué? Para que nosotros nos apoyemos en el Señor, para que nosotros nos agarremos de Él. Vamos a colocar nuestras manos en las manos del Señor, dejarnos ser guiados por Él en el día a día, como un niño, como un hijo a un pequeño. Cuando Él da la mano al Padre, Él se siente seguro, Él siente más confianza para andar, para caminar. Entonces nosotros también necesitamos andar de manos dadas con Dios. No debemos ser personas, no debemos sentirnos autosuficientes. Soy lo mejor, yo puedo, déjeme a mí que yo hago todo. Entonces la palabra de esta semana viene a mostrarnos nuestra condición. Nosotros debemos reconocer esta condición delante del Señor. Y ahí nosotros vamos a ver más, sentir más necesidad de apegarnos, acercarnos al Señor. Y una buena manera de reconocer esta condición es invocar el nombre del Señor. Entonces el autor termina esta semana hablando sobre la importancia de invocar el nombre del Señor. Él termina en verdad invocando el nombre del Señor y haciendo una oración para que nosotros podamos ser guardados por el Señor en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas. Y que por un lado sí somos débiles y frágiles, pero por otro lado en Cristo nosotros tenemos fuerza, nosotros tenemos poder. Entonces, Señor Jesús, que usted ahí, aún ahora, en este momento, invoque el nombre del Señor, hablando: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Señor Jesús, yo necesito de ti. Señor Jesús, sin ti no soy nada. Sin ti no puedo dar un paso. Quiero servirte en tu obra, pero en mí mismo puedo causar problemas en la obra del Señor. Entonces quiero volverme siempre a ti. Que Dios los bendiga a usted. Si a usted le gustó, aproveche para divulgar esta palabra a otras personas. Da su like, el like,
que ellos dicen y inscríbase en el canal del instituto y haga este comentario. Y también puedes hacer preguntas. Si usted no entendió algo, puede hacer preguntas y con mayor cariño vamos a responderle. Que Dios los bendiga.